Por favor, tomen sus Biblias en esta mañana y ábranla en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Hemos llegado aquí a una serie de versículos que son fundamentales para entender lo que es la iglesia. Nos va a enseñar cómo debe de funcionar una iglesia. Déjenme comenzar leyendo los versículos del 7 al 16. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como ustedes saben, hemos estado estudiando el tema de la unidad en la iglesia, y ese es el tema que hemos estudiado desde el capítulo 2. Hemos visto que la unidad que nosotros disfrutamos en la iglesia local viene como resultado de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como leemos en Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Dice Efesios 2:18, a través de él ambos tenemos nuestro acceso en un espíritu al Padre, y aprendimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han contribuido a esta unidad. Este es el misterio de Cristo, según Efesios 3:4. La verdad escondida que Pablo ahora revela. Y esta es la muerte y resurrección de Cristo. Ahora estamos considerando nosotros lo que Pablo está diciendo en Efesios 3:6. Somos coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todo esto, de acuerdo al propósito divino de Dios, como leímos en Efesios 3:11, esta es su casa, somos parte de su familia. Ahora nos ha traído juntos, como leímos en Efesios 2:22, y nos ha unido en un espíritu. Y a Él ha hecho todo esto de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y Él está nos ha puesto sobre todos. Mientras los ángeles, los demonios ven la unidad en la iglesia, se quedan asombrados de lo que Dios ha hecho. Y esto nos recuerda dos verdades importantes. La unidad que tenemos en la iglesia no es algo que nosotros creamos, sino que Dios hizo. Y en segundo lugar, dado el alto costo de nuestra unidad, debemos valorarla, debemos protegerla como un gran tesoro que no tiene valor. De acuerdo con el propósito eterno del Padre, el Hijo ha muerto en la cruz del Calvario para lograr esta unidad. Ahora, no debería sorprendernos saber que a nuestro gran enemigo le encantaría sembrar divisiones en medio de la iglesia. De hecho, la palabra diablo significa literalmente calumniador, y por supuesto sabemos por el libro de Proverbios que incluso los amigos más cercanos pueden
repentinamente separarse los unos a los otros mediante las artimañas de esta serpiente cuando siembra estas semillas calumniadoras y busca acabar con esa unidad que Dios ha creado. Dios ha creado unidad, pero el diablo quiere destruirla. Así es de que nuestra unidad es algo precioso, es hermoso y se nos ha dado para cuidarla. Y mientras nosotros aprendemos esto, el Señor no nos ha dejado en la oscuridad, nos ha dado lo suficiente para mantenernos firmes. El camino que debemos de seguir, de acuerdo a Efesios, es claro. Aquel que camina en este camino se va a encontrar en unidad con la gente de Dios, con los hermanos de la iglesia. Debemos de andar nosotros como es digno de la vocación con que fuimos llamados, como dice Efesios 4:1. Y aquí nos dice cómo, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Nuestro caminar está fundado en varias verdades y ya las hemos estudiado. Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Estas son las cosas esenciales que permiten esta unidad. Esta unión esencial la mantiene el Señor y debemos demostrar amor siempre. Así es de que el Señor nos ha provisto con un camino que debemos de seguir en la iglesia y como hemos aprendido, no nos debemos nosotros de pensar que todos debemos ser iguales. No, hemos estudiado que el Señor nos ha dado diferentes dones. Él nos ha dado diferentes talentos. La unidad dentro del cuerpo de Cristo tiene diversidad por medio de estos dones que Él nos ha dado y nos muestra la virtud del Señor y cómo los ha dado soberanamente. En otras palabras, el Señor ha creado su cuerpo de tal manera que nos necesitemos los unos a los otros. No hay ningún hombre, no hay ninguna mujer que tenga todos los dones. Por eso necesitan a los hermanos y hermanas en Cristo. John Calvin decía, el que presume de sí mismo y supone que tiene todo lo que es necesario, se engaña horriblemente a sí mismo por reconocer la buena elección soberana de Cristo que no tiene Él. El Señor nos ha medido soberanamente a todos de tal manera que nuestros diversos dones contribuyan a la edificación del cuerpo y mantener la unidad dentro de la iglesia. Así que habiendo establecido que Cristo ha descendido de los lugares más altos, Él murió en la cruz por nosotros, Él resucitó, ahora Él ha sido exaltado a la diestra del Padre y una de esas consecuencias de la exaltación es que nos ha dado a cada uno de nosotros dones. ¿Y qué son estos dones que nos ha dado exactamente? ¿Con qué propósito nos los ha dado? Pablo contesta esta pregunta en el versículo 11, Efesios 4:11. No es toda la lista, pero es importante. Él escribe, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. John Owen escribe con respecto a esto, el propósito de estas palabras es mostrar que el don del ministerio y los ministros, el oficio y las personas que cumplen ese oficio son un fruto eminente de la exaltación de Cristo y una gran expresión y una gran prenda de cuidado y amor de nuestro Señor y Salvador por su iglesia. El Señor Jesucristo nos ha dado dones
Y aquí lo que describe que esos regalos que ha dado también son personas con posiciones, ministerios muy especiales que deben de ayudar a madurar y a mantener la unidad en el cuerpo. La unidad y la madurez van de la mano. Si tú tienes tu cuerpo, tú te das cuenta que todo tu cuerpo debe de madurar al mismo tiempo. Así es de que la unidad va de la mano con la madurez. Por eso Pablo resalta estos dones. No es una lista exhaustiva, pero él destaca aquí la importancia de la función dentro del cuerpo de estos dones. Estos dones no se dan con fines egoístas, sino con el propósito de la perfección de los santos. Ahora, me gustaría poner una pausa por un momento, y esto es algo peligroso, como saben. Pero los versículos del 11 al 12, lo que tenemos aquí es una verdad fundamental, es el fundamento de la iglesia, y ha generado alguna confusión entre la iglesia, por eso debemos de tomar el momento de explicarlos. Imagínense por un momento que a alguien le diera la tarea de tomar 10 domingos para que visite 10 iglesias diferentes. Y mientras ustedes vayan a estas iglesias, yo les doy una pregunta. ¿Cuál es el propósito de cada iglesia que visitaron? Ustedes simplemente van, escuchan, ven y ven las actividades que llevan a cabo los ministerios cada mañana. Piensen acerca de la música, los anuncios, el sermón, los diferentes ministerios que cada iglesia tiene. Al final, ustedes me tienen que decir cuál es el propósito de cada iglesia. Algunos a lo mejor han hecho esto porque han estado en el militar y tienen que estar moviéndose, pero eso era antes de que llegaran a esta iglesia. Debemos nosotros de pensar en una manera eclesiástica, este tour eclesiástico. Estoy seguro que yo obtendría diferentes respuestas. De algunas iglesias se podría concluir que el propósito de la reunión es simplemente entretener a la audiencia, ya que todo desde el sermón hasta la música, el ministerio de los niños, fue elaborado de tal manera que apela a las necesidades y a los deseos de los que van a congregarse. Quizá de otra iglesia se podría decir que el propósito de la reunión fue simplemente atraer el mundo para que los de afuera de la iglesia se sientan cómodos dentro de la iglesia. A lo mejor otro va a decir que otras iglesias tienen el propósito de reunir la naturaleza, la gente más noble, como la corrección de los males morales del mundo. A lo mejor otro va a decir que es una reunión intelectual aquella iglesia. Así es de que se habla de un gran conocimiento, y a lo mejor otros en otra iglesia van a pensar que es como un club del cual no pueden ser parte. Aunque cada uno de estos lugares puede tener el título La sensación de una iglesia, aunque la gente puede ser muy agradable, ustedes deben de llegar a una conclusión basado en lo que estamos estudiando aquí en Efesios capítulo 4 del 11 al 16. Podemos nosotros ver que algunas iglesias se han apartado del propósito esencial de la iglesia. Ellos se han apartado del objetivo esencial que vemos nosotros en Efesios 4. La iglesia es para equipar y madurar a los santos para la obra del ministerio. Cualquier otra cosa debajo de este estándar es no cumplir el propósito de la iglesia. Los santos deben de ser equipados en el sentido de que se les debe enseñar a usar sus dones de una manera que edifique al cuerpo y glorifique al Señor Jesucristo.
Y los santos deben de ser llevados a la madurez o a la plenitud, en el sentido de que les gustaría que un adulto supiera distinguir entre el bien y el mal correctamente. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que un individuo maduro dentro de la iglesia sabe distinguir entre el bien y el mal. Pero, por supuesto, no estamos hablando solo del individuo, estamos hablando del cuerpo en general. Nosotros sabemos que la madurez es algo que se desarrolla. Por naturaleza, nosotros recibimos, pero a través del tiempo se nos dan responsabilidades para que nosotros lleguemos a ser los que damos, y eso es muestra de madurez. En la iglesia debemos de recibir y dar, recibir y dar. Esto es lo que significa ser maduro, completo. Pablo les dice a la iglesia de Corintios, sed completos, sed maduros, en 1 Corintios 1:10, y después les dice, sean de una misma mente. Entonces, la madurez corporativa es que cada miembro piense de la misma manera sobre la verdad, para que puedan discernir lo que es mejor para el cuerpo y así usar sus diferentes dones para edificarse los unos a los otros en amor y así ayudar a cada miembro. Esta es madurez corporativa. Unidad, desunión es ser una persona que no es madura. La unidad de pensamiento centrada en la palabra de Dios, que luego capacita al cuerpo para edificarse los unos a los otros en amor, proporciona una plataforma por la cual pueden proclamar con poder el evangelio bíblico de la reconciliación. Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Nuestra meta no es traer a los perdidos dentro de la iglesia, aunque esto es parte. Nuestra meta principal es edificarnos los unos a los otros, trabajar unidos en verdad, para que cuando el mundo de afuera nos vea algo diferente, vea el poder del evangelio trabajando, obrando, Dios reconciliando su gente con Él mismo, que antes eran rebeldes, que antes eran ásperos. Y el mundo de afuera va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué ha sucedido con ellos? Y la plataforma es dar, alcanzar al perdido. Entonces, la iglesia no es acerca de entretener o números o simplemente tener comunión, es equipar y madurar a los santos para el ministerio. Y es un trabajo que nunca se acaba. Así es de que, habiendo establecido estas cosas, ahora debemos considerar lo que el Señor le ha dado a su iglesia para ayudarnos a lograr estos fines. Aquí vemos nosotros 4 puntos en los cuales vamos a movernos rápidamente. Y el primer don que Dios ha dado a la iglesia son los apóstoles. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, o literalmente en griego, y Él mismo los dio. Lo que Pablo está diciendo aquí es exaltando al Señor Jesucristo, y Él está diciendo, Él, el Señor Jesucristo, Él es el que murió, el que dio su vida, el que resucitó, y Él es el que puede dar, y es el que da a los apóstoles. Aquí vemos nosotros que el regalo que Dios ha dado a la iglesia son apóstoles, personas. Y los apóstoles eran personas que fueron elegidos específicamente por el Señor Jesucristo para asentar las bases sobre las cuales se edificaría la iglesia. Judas se descalificó a sí mismo, por lo que de
dentro de este grupo tenemos a los discípulos restantes originales, Matías, quien fue designado más tarde para reemplazar a Judas, y luego el apóstol Pablo, quien se convirtió en el último de los apóstoles. Nosotros sabemos por Efesios 2:20 que la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así es de que los apóstoles tenían una responsabilidad muy importante. Ellos tenían que establecer las doctrinas fundamentales sobre las cuales se edificaría la iglesia. Y ahí estarían todos cimentados. Pero no solo eso. El apóstol, la palabra significa literalmente mensajero o enviado, así como un testigo presidencial de la Cristo. Ellos fueron facultados por el Espíritu Santo no solo para poner los cimientos, sino también para predicar el mensaje del Evangelio en una forma oral y también escrita. ¿Cómo lo hicieron? De acuerdo a la promesa del Señor Jesucristo que leemos en Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que los he dicho. Y la evidencia de que esto sucedió es que tú estás sentado aquí. Eso es lo que se hizo. Los apóstoles escribieron lo que el Señor Jesucristo dijo, y sobre este fundamento estamos edificados. Ahora ya no hay apóstoles, porque la palabra se ha completado, porque ya se puso el fundamento. No existen apóstoles nuevos. El fundamento se ha puesto. Así es de que si alguien dice que es apóstol con una revelación nueva, está escribiendo sobre el fundamento, está edificando sobre otro fundamento, y va a hacer que el fundamento inicial se rompa. Así es de que este oficio ya no existe, pero nosotros nos beneficiamos de ese oficio que puso el cimiento de la iglesia. Pero aquí vemos nosotros también en el versículo 11 el don de los profetas. Y estos fueron dotados de una manera similar por el Espíritu Santo con el don de profecía, con el propósito expreso de edificar, consolar, animar a la iglesia para proporcionarle mayor iluminación y comprensión de la verdad. Nosotros leemos en 1 Corintios 14:30, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Así es de que los profetas y los apóstoles traían el mensaje de Dios, y también ellos ponían el fundamento y animaban el cuerpo de Cristo a la iglesia. Como los apóstoles, los profetas también tenían la responsabilidad de poner estos cimientos de la iglesia. Ahora, como ya tenemos el cimiento, el fundamento, la iglesia ya no tiene profetas, ya no son necesarios. Dice 1 Corintios 13:8, en cuanto a las profecías, escribe Pablo, pasarán. Lo que Pablo profetizó acerca de los profetas se ha cumplido. Ciertamente ya pasó. Y lo que tenemos ahora es la suficiente, inerrante, completa palabra de Dios. Este es el regalo que los apóstoles nos han dado, y también los profetas. Este es un regalo. Entonces, habiendo considerado estos dos regalos que ya han pasado, ahora consideremos uno que no se ha acabado. El versículo 11 nos habla del don de los evangelistas. El tercer don dado a la iglesia por el Señor Jesucristo exaltado es el evangelista. Ahora, los evangelistas eran como un apóstol en el sentido de que fueron enviados para predicar el evangelio. La palabra evangelista que se usa aquí en forma de sustantivo solo se usa
3 veces en el Nuevo Testamento. Se usa aquí en Efesios 4:11, una vez más con respecto al evangelista Felipe en Hechos 21:8, por el cual yo tengo gran respeto, porque él tiene 4 hijas sin casarse. Yo me relaciono con Felipe. Y uno más en 2 de Timoteo 4:5, donde Pablo llama a Timoteo a hacer el trabajo de evangelista. No creo que con este don Pablo tuviera en mente el llamado de que todo cristiano tuviera este don de evangelista. Más bien, lo que quiero resaltar es cómo funciona este don. Todos debemos de evangelizar, no debemos de sentarnos. Pero lo que está resaltando aquí Pablo es que el Señor Jesucristo resucitado ha dotado a ciertas personas dentro de la iglesia con una pasión, con una habilidad para evangelizar. Yo personalmente, en cada iglesia en la que he estado, he visto hombres y mujeres con este don especial. Aquellos que parecen haber sido dotados no solo con una mayor pasión evangelizan, también tienen la habilidad para hacer el evangelismo de una manera que se ve muy sencilla. Y tenemos este tipo de gente en nuestra iglesia. Van puerta a puerta, van al centro a predicar o en los supermercados, o de repente le tocan el hombro a alguien, van a los hospitales a predicar, van a las casas de ancianitos. Donde quiera que vayan ellos predican y proclaman las buenas nuevas del Evangelio. Y tú vas a saber cuando hablas con ellos que este tema del evangelismo cuando empiezan a hablar del evangelismo, sus ojos se iluminan porque el Señor los ha dotado de esa manera y tú puedes ver la pasión que ellos tienen acerca de este tema del evangelismo. La iglesia necesita este tipo de personas, especialmente porque proclaman al Señor Jesucristo en una manera muy especial a un mundo perdido. Mateo 9:37 dice, entonces el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Orad pues fervientemente al dueño de la mies para que envíe obreros a sus mies, más obreros, más evangelistas a sus mies. Aquí hay una aplicación. Ora. Busca al Señor en oración fervientemente. Ve que las mieses muchas, que el Señor envíe más evangelistas. Y cuando se hace ese trabajo, ora por ellos, ayúdales a ellos para que cumplan el llamado de su corazón y únete a ese trabajo. Así es de que hemos hablado de 3 dones que el Señor ha dado a la iglesia y ahora se nos menciona un cuarto donde vamos a pasar la mayoría del tiempo y es el don de pastor maestro. El don del pastor y maestro. Ha habido mucha discusión si Pablo tiene aquí en mente 2 categorías o simplemente una. Mi punto de vista personal es que Pablo tenía en mente un solo don, que simplemente son pastores que enseñan. La gramática apoya esto. Por ejemplo, mientras hay un artículo colocado antes de cada uno de los otros dones, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, aquí hay solo un artículo para estos últimos 2. Pablo no escribió los pastores y los maestros, sino que escribió los pastores y maestros, uniéndolos así en uno solo. Además, la enseñanza del Nuevo Testamento parece apoyar esto y no encontramos en ninguna parte del Nuevo Testamento a hombres que estén apartados para enseñar, pero no para pastorear. Más bien lo que encontramos son pastores que tienen como deber principal la responsabilidad de enseñar. Siendo este el caso, tomaremos esto como un solo oficio. El pastor que enseña. Hay 3 responsabilidades
principales que se les ha dado a los pastores. Ellos deben de dar al rebaño la palabra de Dios, deben de proteger al rebaño de todo lo que les amenaza y deben guiar al rebaño por medio de su ejemplo e instrucción. Dar, guardar, guiar. Ese es el papel que ellos tienen. Y vamos a estudiar uno a la vez. Los pastores dan la palabra de Dios, es lo primero que vamos a ver. Ellos dan la palabra de Dios al rebaño. Ve conmigo a Primera de Pedro 5:1. Pedro lo explica muy claramente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Él escribe, ruego a los ancianos, y ancianos es otra forma de llamar a los pastores, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo número 2, apacentad la grey de Dios. Ellos son ovejas y se les ha dado este rol. La palabra para pastor indica que alimenta con la palabra de Dios. De hecho, se les llama para alimentar a las ovejas. Es un alimentador. Así es de que el pastor que no enseña y que no alimenta no es un pastor. Es alguien que ha sido simplemente contratado con un título, pero no está realizando la obra de un pastor y no debe de alimentarlos con su propia palabra. Él no tiene una sabiduría apartada de la palabra de Dios. Él alimenta con la palabra revelada de Dios. Esa es la palabra que ha sido dada en el fundamento de los apóstoles y profetas. Jeremías 3:15, tenemos una promesa de parte del Señor. Os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacentarán con conocimiento e inteligencia. Segunda de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esta es la misión que le ha dado. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Manda y enseña estas cosas. Hasta que yo regrese, dedica tu vida al estudio de la palabra y a la exhortación para las ovejas. Practica estas cosas para que todos vean cómo has progresado. Lo que está diciendo es alimenta al rebaño. Segunda de Corintios 2:17, Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, los que os hablaron la palabra de Dios. O considera lo que dice Hechos 20:20, lo que dice Pablo. Aquí nos dice cómo se ve el ministerio, Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque no rehuí declararles todo el consejo de Dios, y ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. El trabajo del pastor es muy simple. Es simplemente alimentar a las ovejas con la palabra de Dios. Ese es su trabajo.
Y el trabajo de las ovejas es recibir la palabra de Dios. Es simplemente el pastor tiene que alimentar con la palabra de Dios. Debe de enseñar toda la verdad, y siendo este el caso, la palabra de Dios instruye a las ovejas cómo deben de responder. Primera de Corintios 4:1 dice, así se nos debe considerar, dice Pablo, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Segunda de Corintios 4:7, me gusta este versículo porque verdaderamente es un tesoro para el pastor. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos vasos de barro con un gran tesoro. Cuando te encuentres tú proclamando la palabra de Dios, date cuenta que no es el resultado del hombre, sino de la gracia inmerecida de parte de Dios dada a la iglesia. Los pastores son dadores de la palabra de Dios, pero también ellos son llamados a proteger el rebaño de todo peligro. Los pastores protegen a las ovejas. Pedro continúa su explicación agregando que los pastores debían ejercer supervisión. Esto quiere decir velar, cuidar, proteger a las ovejas, porque se le han confiado. Jeremías 23:4 dice, y pondré sobre ellos pastores que las cuiden, y no temerán más, ni se atemorizarán, ni faltará ninguna, dice Jehová. Hechos 20:28, Pablo nuevamente le dice a los elders de la iglesia de Éfeso, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrasar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Primera de Timoteo 4:16, Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Los pastores deben edificar el cuerpo para que ya no sean niños fluctuantes, sacudidos por todo viento de doctrina, para que no sean engañados por las artimañas del enemigo. Y esto asume que varias cosas suceden en el rebaño. El Señor ha dado hombres que protegen a las ovejas y les ayudan a madurar. Ellos tienen que estar observando a las ovejas fielmente. Necesitas saber que este rol que no se puede tomar a la ligera. Tomarlo a la ligera es no hacerlo, no desarrollarlo. Este es el rebaño de Dios comprado por la sangre de su Hijo Jesucristo. Y aquí le recuerda la palabra de Dios en muchas ocasiones que van a dar cuenta por ese rebaño. Dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y esto va a suceder. Los verdaderos pastores supervisan el rebaño con el entendimiento de que Dios les va a pedir cuentas. Pedro dice que no hay que hacerlo por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere. Pablo da el ejemplo en Hechos 20:33, no codicié la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie, dice Pablo.
Los pastores son llamados a cuidar el rebaño, pero tiene también una obligación más. Los pastores guían a de Pedro 5:3. Pedro escribe, no dominantes sobre los que están a su cargo, sino más bien que sean ejemplos del rebaño. En otras palabras, Dios ha ordenado que los sermones sean tanto predicados como vividos. En un manual escrito para los miembros de la iglesia, John Owen escribe, la forma de vida del pastor debe observarse y seguirse cuidadosamente en la medida en que ande en los caminos de Jesucristo. Y muchos pasajes reflejan esto. Primera de Corintios 4:16, Pablo dice, os exhorto pues que sean imitadores míos. Primera de Corintios 11:1, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Hebreos 13:7 nos dice, considera el resultado de su forma de vida, imitar la fe de los pastores. Segunda de Tesalonicenses 3:7, porque vosotros mismos sabéis cómo debéis imitarnos, porque no estuvimos ociosos cuando estuvimos con vosotros. Primera de Timoteo 4:12, sea a los creyentes un ejemplo en habla, en conducta, en amor, en fe, en pureza, dice Pablo. Nuevamente me gustaría resaltar la importancia de esto. Si un hombre enseña la verdad y camina de una manera diferente, va a caer tarde o temprano en esa falsa doctrina. Pero si predica fielmente y camina derechamente, tendrá una instrucción clara y tendrá un ejemplo fiel que le ayudará. Dado que Cristo exaltado ha dado pastores para alimentar, para proteger, para guiar, ¿cuál debería ser el resultado de las ovejas? Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Primera de Pedro 5:5 dice, estad sujetos a los ancianos. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que respetéis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengas en muy alta estima. Por favor, nota, la estima no es alta porque son mejores que las ovejas, no. Lo que está hablando es que está ayudando a la madurez. En otras palabras, no peleen con ellos. Debe de haber paz, ayúdenlos, porque se les ha dado una labor que es grande y pesada. Y voy a agregar esto. Esto no es posible sin las oraciones de los santos. Por eso nosotros en Hebreos leemos, Hebreos 13:18 nos dice, ahí el autor pide que oren por él, porque estamos seguros de que tenemos una conciencia limpia, deseando hacer honorablemente todas estas cosas. También Pablo en Efesios 6:18 pide que estén orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica. Y él dice, oren por mí, para que al abrir mi boca me sean dadas palabras para proclamar con denuedo el misterio del Evangelio. En 2 Tesalonicenses 3:1 también dice, oren por nosotros. Colosenses 4:3 también dice, oren por nosotros. A veces la tentación para mí, como en esta mañana, es no ir a estos versículos porque parecería que estoy buscando que me sirvan a mí, pero esta es una verdad simple. Este es mi llamado. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy aquí para dar. Y mientras nosotros estamos unificados en este gran trabajo, yo busco predicar fielmente y ustedes oran fervientemente y los otros pastores predican fielmente, ustedes oran
y así los santos son equipados y se está llevando a cabo el trabajo del ministerio y el cuerpo va madurando. Nosotros así podemos proclamar con poder a un mundo perdido el poder del Evangelio. La iglesia tiene que hacer lo que está de su parte para ayudar a los pastores. Un pastor que cae no es una bendición. Y nosotros lo vemos a través del Antiguo Testamento. Este es un trabajo que se nos ha dado. Ellos son como los apóstoles, los profetas, los evangelistas, no para entrenar a la iglesia. Los pastores están aquí para equipar el cuerpo para el trabajo del ministerio. Estos son los pastores. Y la semana que entra vamos a ver el trabajo de los santos. Gracias, Padre, por estos dones. En toda humildad le agradecemos, Señor. Buscamos honrarle. Buscamos madurar juntos, Señor. Buscamos trabajar unidos. Gracias por el fundamento que usted ha puesto a través de los profetas, apóstoles. Y, Señor, ayúdenos a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas son muy grandes para cargarlos solos, pero usted nos las ha dado porque pueden llevarse a cabo en el poder de su Santo Espíritu y con la ayuda de los santos. Por eso le doy las gracias por esta provisión que usted nos da. Usted es el gran pastor y nosotros volteamos a usted a recibir sus órdenes. Usted es nuestro ejemplo y cada uno de nosotros sabemos que hemos fallado de alguna manera este estándar que usted pide de nosotros. Y aún en esa caída, usted nos muestra que es fiel y usted a los que ha llamado los va a perfeccionar hasta el día que lo veamos a usted cara a cara. Mientras tanto, por favor, ayúdenos a amarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros en este gran trabajo que usted nos ha dado. Oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén.